¿Nos podrías dar tu nombre completo, por favor? Ok. Fernando Carasa Menquito. Fernando José. Como ciudadano español, ¿cómo fue que comenzaste a interesarte por la narcocultura mexicana? Oh, qué buena pregunta. Pues creo que fue a través del cine y fue a través de las películas de Luis Estrada donde entré en contacto, o sea, con un contacto más directo que no solo sean los rumores o lo que hubiese en medios de comunicación, sino conocer una historia, aunque sea una historia ficticia, un poco más real. Me imagino que la imagen que tiene uno desde Europa, que es una imagen como muy lejana y de la que simplemente escuchas cosas tipo ahí ha aparecido un señor colgado de un puente o cosas así. Sabemos que los corridos perpetúan la narcocultura, sin embargo, ¿crees que prohibirlos solucione este problema o que otros medios la fomentan y de qué manera? Vamos despacio porque hay como varias preguntas. Okay. Lo primero, yo no creo en la prohibición de ninguna cosa. Creo que hay que afrontar aquellos elementos que pueden resultar tóxicos o nocivos para la sociedad con argumentos. La prohibición lo único que va a hacer va a ser generar sobre ello como un halo de misticismo, un halo de atracción que lo va a popularizar más. De hecho, me parece incluso que el propio Estado mexicano, históricamente, y a día de hoy sigue pasando, tiene como prohibido cierto tipo de palabras. Vosotros estudiáis comunicación, tal vez sepáis mejor que yo sobre todo esto, ¿no? Pero hay como una serie de palabras que están prohibidos, una serie de temáticas que no se pueden tratar ni en televisión ni en radio, cosa que me parece horrible. Pero eso no impide y los narcocorridos entrarían dentro de todo eso, y eso no impide que se sigan reproduciendo. Entonces la prohibición no es la clave. El tema que hay de fondo es que al final la sociedad mexicana encuentra en el narcotráfico una especie de sueño americano hardcore, ¿no? Rápido, incluso más rápido que el sueño americano. Y eso resulta atractivo y al final son canciones que tratan sobre eso. Pero el narcotráfico en México se prohíbe a partir de los años 1925. Es la primera vez que se empieza a prohibir, o sea, que se prohíben las sustancias, no el narcotráfico, se prohíben las sustancias. Y la prohibición de las sustancias es lo que crea automáticamente el narcotráfico. Y la relación del narcotráfico con el gobierno mexicano y con las instituciones siempre ha estado ahí. Desde los propios años 20, desde los propios años 30, ha habido como una conexión entre ciertas partes del poder con el tráfico de drogas, porque al final es un tema que es... Las drogas aquí es un tema de frontera. Y es muy distinto al que... yo siendo español es precisamente justo la otra cara, ¿no? Porque España es puerto de entrada, pero México precisamente es puerto de salida. Necesitas una buena conexión, exacto. Y siento que el Estado mexicano siempre ha controlado de alguna manera esa conexión con los Estados Unidos. ¿Qué otros medios consideras que la fomentan y de qué manera? O sea, haciendo el vídeo lo que estaba mencionando, en plan de haciendo el vídeo que quiero hacer sobre la evolución del narco, de la imagen del narco a través del cine, inevitablemente ubiqué, por contexto, cuál fue el primer narcocorrido de la historia. Y el primer narcocorrido de la historia es del año 1931. Y ni siquiera tiene que ver con el gran narcotraficante del momento, sino que era un tipo que se dedicaba a la falsificación de billetes de dólar, no recuerdo el nombre, y a la venta de alcohol, que por aquella época era ilegal. Sino era un tipo que se dedicaba a los opiáceos y que era en verdad como un segundón, ¿sabes? Porque no era el gran negocio era el alcohol. Era como un segundón al que se llamaba el Pedrote o algo así. De hecho, el primer narcocorrido, si pones narcocorrido, el Pedrote, 1931, te va a salir. Entonces fíjate desde cuándo ya existe, no te voy a decir una narcocultura porque que exista una obra no significa que haya una cultura detrás, pero sí ya hay un antecedente, un germen de que se está forjando una imagen del narcotráfico ya en 1930, ya 6 años después de que se prohíba la marihuana, empiezan ya hay personajes, 6 años después solo, ya hay personajes a los que les dedican canciones. Claro. ¿Consideras que en los jóvenes permea más la narcocultura? Obvio, claro.
De hecho, solo hay que ver quiénes son las víctimas del narco, ¿no? Para poder entender. Nadie llega viejo en el narco. Entonces, tú tienes ahí son 5, 8, 10 años de vida como mucho, y casi toda la gente que muere es gente que está en una franja de edad entre los 16 y los 30 años. Entonces, los narcoprecarios, no los empresarios, ni los grandes capos. Sí, esas grandes personas tal vez sí que llegan a viejos, pero también te digo, casi todos con 40 años están presos. Lo que sí que pienso es que es algo que resulta atractivo para la gente joven, y más en una época de crisis y en una sociedad que se siente a sí misma del tercer mundo. Porque tampoco lo es, porque solo hay que ver este espacio es mucho mejor que cualquier filmoteca que yo he visto en Europa. Entonces, existe un sentimiento de tercermundismo más grande del tercermundismo que realmente es México. De hecho, lo noto en los propios precios, ¿sabes? El gasto de comida o lo que sea aquí no es muy diferente del que hay en España. Es decir, no tenéis unos ingresos muy distintos de los que tenéis en España. Entonces no se puede llamar tercer mundo cuando la gente está cobrando 200 euros menos de lo que se cobra en España. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que existe un narcomarketing que te vende el sueño americano, como como muchos niños cuando yo era pequeño soñaban con ser futbolistas, y muchos niños ahora soñan con ser youtubers, ¿me explico? Porque te crees que por ser que estando ahí al otro lado eres una persona famosa, rica, exitosa y no sé qué, no sé cuánto. Y la realidad no es esa, ¿sabes cómo te digo? La realidad es que yo cobro menos que el mozo de almacén de Neza con YouTube. ¿Me explico? Yo este mes, y ahora te saco el móvil y te lo enseño, he cobrado 600 euros de YouTube. 600 euros de YouTube y son 2.000 pesos, 100 euros, son 12.000 pesos. Entonces puedes trabajar de reponedor o de mozo de almacén o lo que coño sea por 1.000 euros al mes, o puedes llevar una vida guapa en la que estás metiendo igual 2.000 euros al mes, pero te la juegas a que un día te caigan 3 balazos, que es muy probable que te caigan. Estaba leyendo el libro de ¿cómo se llama esto? Los cárteles no existen, estaba repasándolo y estaba mencionando que mueren entre 2.500 o 3.000 personas al año en México, que se reconozcan, y hay unos 30.000 desaparecidos. Y en lo que lleva desde la guerra contra el narco a que se hace el libro, que me parece que es del 2018, del 2020, no sé cuándo sea el libro, habían muerto 550 policías. Echa cuentas. ¿Qué? ¿Quién está muriendo ahí? ¿Está muriendo la policía? No. ¿Está muriendo la gente que representa al Estado? No. Está muriendo putos pringaos de clases medio bajas, me explico. Peña que muchas veces ni los van a identificar, que a saber cuántos falsos positivos ha habido, cuántas familias se han cepillado, cuántos grupos, ¿sabes? Hermanos han asesinado porque los han confundido con el narco, y aquí nadie va a dar explicaciones de nada, ¿me explico? Entonces existe, ¿para qué? Para la juventud sí, existe esa idea del sueño americano rápido que ofrece el narco, pero es más parte del mito y la imagen esa de vivir al límite y todo eso, que de verdad, de una manera fría, los ingresos que vas a generar con todo eso. O sea, siendo un narco precario no vas a convertirte en el Chavo. ¿Consideras que los jóvenes de comunidades marginadas son como más susceptibles a esto que los jóvenes de familias con más recursos? No lo sé. Creo que hay mucha más gente pobre que gente con muchos recursos. Y que a la hora de la verdad se ve a mucha más gente pobre implicada en esa mierda que gente de muchos recursos. Pero ¿te crees tú que no hay ricos seducidos por el narco y por los narcocorridos y que se flipan con Peso Pluma y que si pueden mover 5 onzas de marihuana la van a mover para sentirse un poquito narcos? Sí, claro que los hay. ¿Cuántos ricos hay? ¿Un 5% de la población? Un 3%, claro. ¿Cuánta gente pobre hay?
¿qué porcentaje de ricos vas a tener dentro del narco? Un 20%. Anda, pues entonces me explico. No está tan infrarrepresentado el narcotráfico entre la gente ¿sabes? Entre la gente con plata. No solo hay narcoprecarios, hay peña que entra, o sea, que tiene la posibilidad de mover y se coge 2 o 3 palos o lo que sea y los menea y hace plata con ello. ¿Eso significa que no hay jóvenes ricos seducidos por el narco? Por supuesto. Y un montón, sí. Y que tienen muchas más posibilidades de menear y van a moverse en otros niveles y van a entrar en unos espacios más seguros, tal vez de los que va a estar un panoli de clase baja, sí. Que tú vas a ver en los diarios de prensa roja o de nota roja a los pringaos esos muertos a balazos, sí. Que vas a ver pocas veces que han entrado en el apartamento de Madero a freírle a tiros al niño rico y fresa, ¿me explico? Pero sí que existe, ¿sabes? Es un estereotipo y una manera de criminalizarnos que el narcotráfico es una cosa de pobres. Cuando van a barrios obreros o a barrios pobres o a barrios marginales a presentar la imagen de que ahí es donde está la criminalidad y la violencia. La criminalidad y la violencia no están en esos barrios. Esos barrios es donde se visibiliza esa violencia, pero quien ejerce la violencia, quien menea todo eso, es en los barrios bien. Quien contrata a los sicarios, quien mueve la droga, quien se ha beneficiado de la explotación laboral, quien oprime a la gente, no está en los barrios pobres. La peña más peligrosa de México no está en Neza. Me explico, ni en Neza, ni en Tepito, ni en ningún barrio de estos. La gente más peligrosa está en... ¿Cómo se llama el barrio? En Roma, o seguro que tenéis 2 o 3 barrios más exclusivos que Roma, porque al fin y al cabo Roma está en el centro de la ciudad. En esos 2 o 3 barrios exclusivos, llenos de mansiones y llenos de urbanizaciones donde es de difícil acceso, ahí es donde de verdad está la peña peligrosa, ¿sabes? ¿Cómo consideras que es la manera adecuada de cesar el problema desde raíz? Eso, estás preguntando a alguien que no cree en el Estado, y aquí parte del problema está gestionado por parte del Estado. Entonces, ¿cuándo va a acabar el problema del narcotráfico en México? Cuando se acabe con el Estado. Al fin y al cabo, ¿quiénes son los Zetas? Policías, expolicías. Militares. Los militares, es gente que forma parte de las estructuras del Estado. ¿Y por qué de repente aparece un grupo de narcotraficantes o un cártel de expolicías? Porque ya tenían negocios. Porque ese ya era su negocio. Y entonces, así como el cártel de Guadalajara se creó en 1978, 1979, juntándose un montón de narcotraficantes de aquí para allá que tenían intereses comunes, los Zetas se crean con un montón de policías que tienen intereses comunes en el mundo del narcotráfico. Que conocen ya las estructuras. Y que forman parte de esas estructuras y que saben dónde atacar, porque los Zetas eran muy sanguinarios y sabían dónde tenían que dar. Entonces, por supuesto que el Estado mexicano sabe dónde están las plantaciones, de quién son las plantaciones, quién mueve dinero. De hecho, lo estaba pensando, en plan, de verdad, cuando el Chapo Guzmán está haciendo publicaciones la Chapiza, los hijos del Chapo, están haciendo publicaciones en Insta, con sus novias y sus yates de lujo, de verdad Instagram no sabe desde dónde se está haciendo esa publicación. De verdad, si quisieran, de hoy para mañana, harían así y los tendrían detenidos, pero no les interesa. O si les interesa detenerlo es para tener un chivo expiatorio y lo van a hacer o en campaña electoral o porque hace 3 días llegó el presidente de los Estados Unidos a México y le ha dicho que bueno, le voy a echar una mano con el narco, y entonces México va a sacar pecho y dice no, me detengo al Chapo. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuándo acabará el problema? Cuando acabéis con el Estado mexicano. O sea, el Estado mexicano está intrínsecamente relacionado y no sirve decir, bueno, puede entrar cualquier grupo político nuevo como Morena a limpiar todo porque es un partido que no forma parte de las estructuras de poder tradicional, ni es el PRI, ni nada de... No, mira qué está pasando con Morena. ¿Sabes? Que también tiene en cuanto... ¿Por qué? Porque narcotráfico y Estado están relacionados, así que da igual quien maneje el volante del Estado, porque automáticamente va a estar infectado de lo que significa el narcotráfico. ¿Crees que el narco y el consumo de drogas estén forzosamente entrelazados? No. Obvio no, porque yo soy consumidor de drogas y me he drogado hasta el infinito en España. Y yo sé que lo que yo he consumido
99,9% de los casos, y no diría el 100%, no está manchado por el narco. Pues lo que te quiero decir es que al final no es lo mismo. O sea, que la situación que vive México de narcotráfico y cárteles y todo esto es muy particular de esta zona. Lo que sí que es cierto es que pienso que narcotráfico y Estado están intrínsecamente relacionados, porque el Estado es el que se encarga de prohibir las sustancias, y hasta que no se prohíben las sustancias no existe un narcotráfico. De hecho, yo cuando fui al origen del narcotráfico en México, para poder buscar un punto de partida tuve que ir al momento en el que se prohibieron las drogas. Antes de que se prohibieran las drogas no había narcotráfico en México. ¿Crees que el tema sea abordable por la población mexicana sin la necesidad de caer en la estigmatización? Esto va a depender mucho de los medios de comunicación, porque al fin y al cabo son ellos los que son los medios de comunicación y las redes sociales las que acaban creando sobre el imaginario una imagen. Por eso me interesa hacer un vídeo sobre la evolución del narco a través del cine. Pero al final se crea un imaginario que puede ser más o menos real. En gran parte es muy poco real. De hecho, leyendo el libro este de los cárteles no existen, se apunta en la dirección de que es el Estado, de que hay narcotraficantes y Estado. De hecho, reflexionando sobre esto, estaba pensando en lo del rancho Izaguirre ¿no? Y entonces ocurre, se descubre el rancho, se encuentran los zapatitos, todo México se pone nervioso, se indigna, etcétera, etcétera. Y entonces aparece el cártel y hace un comunicado por redes sociales. Pero tú ves ese comunicado del cártel en redes sociales y dices, mierda, este pavo es un militar. Oyes cómo habla ese señor, y ese señor habla con la autoridad en la boca. Un narcotraficante no habla con la autoridad en la boca, habla con ignorancia, o habla con malandreo, o habla con chulería, pero no habla con autoridad, porque ¿sabes cómo te digo? Levantar el pecho y me hace pensar, o ese pavo antes estuvo en el ejército, o en verdad es peña del ejército que le han dicho, chicos, tenéis que sacar aquí al chupacabras del siglo XXI, porque el chupacabras nunca existió. El chupacabras simplemente fue un cuento para que la población mexicana mirase en otra dirección. Entonces el gobierno empieza a ver que se ve la responsabilidad sobre ellos. Entonces, ¿qué mejor que sacar al chupacabras? Nuevo avistamiento del chupacabras. Entonces ya no va a ser el gobierno mexicano, ¿no? Ahora tenemos otra vez al narco recordándonos que son ellos los que... Y con un tipo de... Y además haciendo una defensa de una serie de cosas que dije. O sea, ¿qué narcotraficante diría esto? Como por ejemplo, cuando empieza a hablar de que las madres buscadoras han roto la propiedad privada del rancho Izaguirre y se han colado una propiedad privada, que lo vi y dije, pero estos tipos ¿quiénes son? ¿Desocupa? ¿Me explico? O sea, ¿qué justificación de un grupo que se dedica a la delincuencia quejándose de que se están rompiendo las estructuras del Estado, o sea, las estructuras legales y los derechos? O sea, me explota la puta cabeza eso. ¿Quién ha escrito ese texto? ¿Quién lo ha escrito? Porque eso está leído. Está leído con un papel delante, o sea, ni siquiera el tipo se lo aprendió de memoria, tiene un puto papel delante. Entonces, ¿quién le ha escrito ese texto? Si es que de verdad parece que está escrito por el ejército. Entonces, ¿cuándo va a acabar el narcotráfico en México? Nunca, hasta que no haya una revolución que rompa estas estructuras de poder. Y ocurre una cosa, y es que el poder en México, quien maneja el poder en México, entiende que esto es su cortijo, y ahí va a hacer lo que le sale de los cojones.